La libertad no es simplemente la capacidad de escoger entre opciones, porque elegir suele implicar conflicto, duda y apego a lo que se gana o se pierde. La verdadera libertad aparece cuando la mente observa sin dividir, sin condenar ni justificar. Observar es mirar lo que existe con absoluta claridad, sin la interferencia del pasado ni la ansiedad del futuro. Cuando hay libertad interior no hay miedo, porque ya no dependemos de creencias, personas o situaciones para sentirnos completos. Esta libertad no viene de un sistema político, de una religión o de un ideal. Es un estado que brota cuando se comprende cómo el pensamiento levanta muros y cárceles invisibles. El deseo de ser algo más, o de alcanzar una meta eterna, es lo que nos mantiene esclavos. La libertad no se persigue, se descubre en el instante en que dejamos de buscar y permitimos que la vida se muestre tal como es. Segundo, el miedo es una fuerza que paraliza y deforma la percepción. Aparece cuando la mente proyecta hacia adelante imágenes de pérdida, fracaso o dolor, y también cuando se aferra al pasado con su memoria de heridas. El miedo fragmenta la inteligencia, la hace incapaz de ver con claridad, y de esa fragmentación surge el egoísmo, pues uno se protege, se defiende y se encierra. Comprender el miedo no consiste en luchar contra él, ni en distraerse para olvidarlo, sino en observarlo directamente sin huir. Al mirarlo así, con total atención, se revela como un movimiento del pensamiento que busca seguridad en lo que es inestable. El miedo se alimenta del tiempo, lo que sucedió ayer, lo que podría pasar mañana. Pero en el instante presente, en el ahora puro, el miedo se disuelve porque no hay espacio para la proyección. La libertad interior comienza cuando la mente descubre este mecanismo y lo trasciende en silencio. 3. La verdad no puede encerrarse en palabras, credos o doctrinas. No hay camino que conduzca a ella, porque todo sendero implica seguir huellas de otro, imitar, depender de autoridades o maestros. La verdad es un terreno sin senderos, abierto, inmenso, al que solo se accede cuando la mente está libre de condicionamientos. No puede ser organizada en religiones, sistemas filosóficos ni técnicas espirituales, porque en cuanto se la formula, deja de ser lo real y se convierte en una idea. La búsqueda de la verdad, a través de instituciones o libros, es, en el fondo, una huida de lo inmediato. Para encontrarla, la mente debe estar quieta, atenta, libre de prejuicios y de deseos de alcanzar recompensas. La verdad es un descubrimiento vivo, fresco, que se revela instante a instante. No pertenece al pasado ni al futuro, solo existe aquí y ahora, y se muestra cuando cesa la necesidad de atraparla. 4. Una mente clara no significa una mente llena de conocimientos acumulados, sino una mente que ve las cosas tal como son. La confusión surge cuando lo falso se confunde con lo verdadero, cuando lo aparente se acepta sin cuestionamiento. La claridad aparece cuando observamos sin deformar, cuando no interpretamos la realidad a través de prejuicios, creencias o emociones desbordadas. La mente es extraordinariamente sutil, pero también puede volverse un campo de ruido si está cargada de opiniones. Ver lo falso como falso ya es inteligencia, porque implica no dejarse atrapar por ilusiones, dogmas o ideologías. A su vez, reconocer lo verdadero como verdadero es comprender la simplicidad de lo que existe, sin adornos. La mente clara no se aferra ni rechaza, simplemente percibe. Y esa percepción directa es el comienzo de la sabiduría, porque no se apoya en recuerdos ni en teorías, sino en la frescura de la observación viva. 5. El amor no es algo que pueda cultivarse como se cultiva una idea, porque en el momento en que se intenta fabricarlo mediante disciplina o esfuerzo, deja de ser genuino. El amor aparece naturalmente cuando el yo se desvanece. Ese yo es la acumulación de recuerdos, heridas, miedos y comparaciones. Mientras exista la sombra del ego, el amor se contamina con celos, posesión o deseo de controlar. Amar no es depender, no es esperar recibir lo mismo a cambio.
Amar es dar sin medida, sin calcular. Es un estado de plenitud que no se busca, porque al buscarlo ya se convierte en deseo y no en amor. El amor verdadero es silencioso, no se anuncia ni necesita ser reconocido. Es un movimiento que abarca todo lo vivo, desde una flor hasta la humanidad entera. Solo cuando la mente está quieta y libre de egoísmo, ese amor surge con la fuerza transformadora de lo eterno. 6. Educar no es llenar la mente de datos, fórmulas o técnicas para sobrevivir en la sociedad. Educar es comprender al ser humano en su totalidad, descubrir qué es lo que realmente necesita para florecer. La educación debería ayudar a cada niño a conocerse, a observar su pensamiento y sus emociones, no a imponerle lo que creemos que debería ser. Cuando forzamos a una persona a convertirse en una copia de nuestras expectativas, estamos sofocando su verdadera inteligencia. La educación auténtica es aquella que despierta sensibilidad, creatividad, libertad y amor por la vida. No se trata solo de preparar para un oficio, sino de cultivar una mente capaz de enfrentar el mundo sin miedo ni prejuicio. Una sociedad verdaderamente nueva nacerá cuando cada individuo crezca comprendiendo su propio funcionamiento interior, libre de condicionamientos. Educar así significa enseñar a mirar, a escuchar, a pensar por uno mismo, a descubrir sin depender de autoridades externas. 7. El conflicto es la raíz del sufrimiento humano y surge de la división. Cuando la mente se fragmenta en el observador y lo observado, en lo que soy y lo que debería ser, aparece la lucha constante. Vivimos comparándonos, tratando de alcanzar una meta o escapar de lo que no aceptamos, y en ese movimiento interminable se alimenta el conflicto. Comprenderlo requiere ver que la división es creada por el pensamiento. El observador no es distinto de lo que observa. Ambos son parte de la misma conciencia. Cuando esta verdad se percibe con claridad, el conflicto pierde su fuerza. No se trata de vencer al enemigo interno ni de alcanzar un ideal de paz, sino de reconocer que la fragmentación es ilusoria. Cuando la mente comprende que no hay dualidad entre lo que piensa y lo que experimenta, surge un estado de integración profunda. En ese estado no hay lucha, solo comprensión. 8. La observación pura es mirar sin la interferencia del juicio. Normalmente cuando vemos algo, inmediatamente lo clasificamos: bueno, malo, agradable, desagradable. Pero esa reacción automática distorsiona lo que realmente está frente a nosotros. La capacidad de observar sin juzgar requiere silencio interior. Es como mirar un árbol sin llamarlo árbol, sin pensar en su especie ni en su utilidad, sino simplemente percibirlo. Esta cualidad de atención abre una dimensión nueva en la vida, porque elimina la carga del pasado y la presión del futuro. Observar sin condena también se aplica a nuestras emociones. Al mirar la ira, el miedo o la tristeza sin querer cambiarlos, se produce una comprensión profunda de su naturaleza. En esa comprensión se disuelven. Esta forma de ver es la esencia de la inteligencia, porque no nace del conocimiento acumulado, sino de la frescura del instante. Observar sin juzgar es abrirse a la realidad tal cual es. 9. La sociedad suele considerar normal adaptarse a lo establecido, aunque lo establecido esté enfermo. Desde pequeños somos moldeados por costumbres, creencias, nacionalidades, religiones y valores que no hemos elegido. Nos dicen qué pensar, qué desear, qué temer. Esa adaptación crea la ilusión de seguridad, pero al mismo tiempo limita nuestra capacidad de cuestionar lo falso. Estar bien adaptado a un sistema injusto, violento o corrupto no es signo de salud, sino de resignación. La verdadera salud mental surge cuando uno comienza a reconocer estos condicionamientos y a liberarse de ellos. No se trata de rebelarse superficialmente contra ciertas normas, sino de ver el mecanismo completo de cómo la mente se somete por miedo a quedar sola. Comprender el condicionamiento es el primer paso hacia la verdadera libertad. Solo una mente no moldeada por la presión social puede descubrir lo que significa vivir con autenticidad,
sin ser prisionera de lo establecido. 10. El silencio no es la ausencia de ruido exterior, sino la ausencia del yo con su interminable parloteo. Muchas veces buscamos lugares tranquilos para encontrar paz, pero el ruido de la mente sigue acompañándonos. El verdadero silencio aparece cuando el pensamiento cesa su movimiento obsesivo de comparar, recordar, planear y juzgar. Es un silencio vivo, no muerto, un silencio lleno de energía. En ese estado la mente no está vacía ni dormida, sino profundamente alerta. El silencio no se logra mediante disciplina ni represión, sino mediante la comprensión directa de cómo el pensamiento se repite sin descanso. Cuando la mente observa ese proceso sin resistencia, poco a poco el ruido disminuye y surge un espacio inmenso, en el que no hay separación entre quien observa y lo observado. Ese silencio es fuente de claridad, compasión y creatividad, y abre la posibilidad de percibir la vida en toda su intensidad.